Buenas noches, mis hermanos y amigos. Revisar lo que deseamos es algo que debemos hacer a diario. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué deseamos para los demás? Porque, hermanos, los deseos son como medirnos la temperatura. Si nuestros deseos son buenos, son cristianos, bueno, nuestra temperatura debe marcarlo, es que es 37. Pero si van más allá, 38, 39, algo está pasando en nuestra vida espiritual. Sí, miren, en el libro de Mateo, capítulo 18, el Señor nos muestra una parábola, la de los dos deudores. Y vamos a leerla. Mateo 18, desde el verso 23. Dice el Señor en su palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor Jesucristo nos narra aquí, ¿no?, una historia de dos personas. Una que estaba muy endeudado con el dueño, es decir, con el Padre Dios, muy endeudada. Pero cuando este hombre se acercó a pedirle a Dios que le perdone la deuda, Dios le perdonó la deuda, y una deuda grandísima, se la perdonó. Entonces este hombre perdonado, contento con lo que Dios había hecho, se acordó de uno que le debía a él mucho menos, y fue y empezó a cobrar y a hostigar y a hostigar y a hostigar: págame, págame, págame. Y lo envió a la cárcel, con una deuda mucho menor que la que él tenía con el Padre Dios. Entonces, la gente, al enterarse de eso, fue y habló con Dios, el Padre Dios, así es. Y le dijeron: mira,
Tú le perdonaste todo a este y este no pudo perdonarle una deuda muchísimo menor al otro. Y el Señor lo enfrenta y le dice, ¿por qué eres tan perverso? Yo te perdoné una deuda mucho más grande. Si yo tuve misericordia de ti, tú tienes que tener misericordia también de los otros. Y no lo hiciste. Y lo que dice la palabra es que lo fue echado a la cárcel, lo que nos refiere es al infierno. Miren, Dios perdona, mis hermanos, día a día. Somos hijos de su gracia, de su amor, de su misericordia. Dios nos ha perdonado todo, nuestra deuda de pecado. ¿Por qué cuando un hermano, una hermana, tiene un triunfo? ¿Por qué cuando un hermano, una hermana tiene un logro? ¿Por qué cuando un hermano o una hermana se compra una casa en un buen lugar? ¿Por qué cuando un hermano o una hermana tiene un buen carro, se compra un buen carro? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué? Porque nuestros deseos no son buenos, mis hermanos. No son buenos. A veces deseamos que a todo el mundo les vaya mal, o por lo menos que no les vaya a ellos mejor que a nosotros. Eso pasa muy a menudo. Eso pasa. ¿Y saben por qué? Porque consideramos que nosotros merecemos más que otros. Hermanos, nuestra deuda de pecado ha sido pagada completamente. Y si observamos a nuestro alrededor personas que aparentemente están siendo más bendecidas que nosotros, que aparentemente están teniendo más que nosotros, no debemos amargarnos ni frustrarnos por eso, porque el Señor los está bendiciendo, porque Dios las está bendiciendo. No debemos amargarnos y no, debemos tener el mejor deseo para esas personas. Gracias a Dios, porque el Señor está bendiciendo a fulana de tal, a fulano de tal. Gracias a Dios por la bendición que Dios les da. Eso deben ser nuestros deseos. Debe ser nuestra respuesta. Pero a menudo sentimos envidia y coraje, porque Dios a ellos sí, y a nosotros no. Y reitero, eso implica que tenemos malos deseos. Malos deseos. Y eso no es correcto, mis hermanos. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando vemos que un hermano o una hermana está siendo bendecido, eso me debe alegrarme. ¿Por qué debe alegrarme? Porque están siendo bendecidos ellos. Y ya mismo me toca a mí. Así es, mis hermanos. Ya mismo me toca a mí. No, yo recuerdo en los años 70, se repartían en las escuelas, nos regalaban pan y hace con un vaso de leche. Saben de qué les estoy hablando, de los hermanos que de los años 70 o anterior. Sí, un pan. Y llegaba el pan calientito, y el vaso de leche. Entonces hacíamos fila para el pan. ¿No? Los que estaban primero recibían primero, ¿no? Entonces, mientras más recibían, yo más cerca estaba de la bendición, más cerca estaba de recibirlo. Me contentaban que los demás cojan su bendición y salgan de la fila, cojan su bendición y salgan de la fila, porque me tocaba a mí después. Me contentaban de que ellos tengan, porque ya mismo me tocaba a mí. De manera que si otro hermano, otra hermana están siendo bendecidos, bendito sea el Señor. Eso indica que ya mismo me toca a mí. Debo desearle lo mejor a ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los guarde, que disfruten su bendición, porque ya mismo me toca a mí. Así es, mis hermanos. Pero ¿qué puede ocurrir? Si yo siento envidia, siento coraje y siento molestia
por lo que los demás están siendo bendecidos, eso implica que en cualquier momento el Señor me saca de la fila por mis malos deseos. El Señor me saca de la fila. Y eso es lo que no queremos, hermanos. Porque deseos egoístas el Señor no quiere en sus hijos. Miren, en Santiago, capítulo 4 de Santiago, voy a leer versos 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3. Miren lo que dice aquí la palabra santa. Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aclaremos eso. El verso 2 dice, codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Sabe a qué se refiere matáis? Matar. A hablar mal de los otros. Sí. Juan nos enseña en la palabra de Dios que aquel hermano que habla mal de otros es un homicida. Y aquí Santiago lo toma y dice, matáis. Matáis. Cuando vemos que una persona está siendo bendecida, en vez de en el Señor, gracias porque Dios está bendiciendo a esa persona, hablamos mal de esa persona. Hablamos mal de ellos. Si Dios lo está bendiciendo. Entonces Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia por los demás sí, yo no. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pides, pides mal. Estás pidiendo mal. Estás pidiendo por codicia. No estás pidiendo realmente para edificarte y ser de bendición a otros. Recordemos, te bendeciré y tú serás bendición. Es la palabra de Dios. Pero cuando, hermanos, en la fe, nuestros deseos para los otros es que no sean bendecidos más que nosotros, estamos mal. Tenemos fiebre. De manera, hermanos, que les hago una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando un hermano o una hermana está prosperando? ¿Está siendo bendecido? ¿Cómo se siente usted cuando un familiar o cualquiera o en su trabajo alguien tiene un ascenso más alto que el suyo? ¿Cómo se siente usted? ¿Mata? ¿Arde de envidia como Santiago dice aquí? ¿Sí? Deseáis si no tenéis lo que pedís porque pedís mal. Gastas horas simplemente pidiendo cosas para satisfacer tu ego y sentir que puedes ser más que los demás. No, mis hermanos. No. En el amor de Cristo, tengamos cuidado con lo que deseamos. Con lo que deseamos para los demás. Debemos anhelar y pedir la bendición para los demás. Porque cuando Dios ve en nuestro corazón y nos escucha pidiendo la bendición para los demás, y Dios bendice Dios, eso significa que ya mismo me toca a mí. Estoy en la fila, estoy en la cola, los primeros ya están saliendo, los primeros ya están siendo bendecidos, ya mismo me toca a mí. Por tanto, mis hermanos, no envidiemos cuando otro prospera, cuando otro crezca, cuando otro tenga, no envidiemos. Démosle gracias al Señor por esos hermanos, por esas bendiciones. Tengamos deseos de lo mejor para los demás, porque cuando los demás están recibiendo sus bendiciones, bendito sea el Señor, ya mismo me toca a mí, ya mismo le toca a usted. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La bendición de bendecir es lo que la palabra de Dios enseña. No es palabra de hombre, es su palabra. Así dice el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.